Hola y bienvenidos a este tutorial de Analyzer Pro. En este tutorial veremos las diferentes posibilidades de importar datos de conducción en Analyzer Pro. El primer paso será la importación de los datos del tacógrafo digital, archivos de DD para abreviar. Lo encontrará en módulos, importar datos de vehículos, datos de DD de tacómetro. En el módulo, debe cargar el archivo de DD en el primer paso. Puede estar en formato de .dd o .v1b. Hay dos tipos de archivos de DD que se pueden importar, el tipo M y el tipo S. El tipo M contiene datos de velocidad en formato de 1 hercio, el tipo S contiene datos de velocidad en formato de 4 hercios. Una vez que haya importado el archivo, puede elegir si quiere guardar además el archivo como un archivo de texto. En caso contrario, los datos se encriptan. Una vez importado el archivo, puede seleccionar en un menú desplegable todas las fechas y periodos de tiempo disponibles en los que se registraron los viajes. Tenga en cuenta que la hora está en formato UTC. La ventana del módulo se puede arrastrar a cualquier tamaño y, desplazando la rueda del ratón, se puede ampliar y reducir el diagrama. Para seleccionar un área específica de la secuencia del viaje, haga clic con el botón izquierdo para resaltar la hora de inicio, y vuelva a hacer clic con el botón izquierdo para resaltar la hora de finalización. Si el área está resaltada en verde, haga clic en transferir y todos los datos se transferirán a la línea de conducción. Si un área está resaltada en naranja, los datos de esta área no se incluyen en el cálculo. Esto se debe a que solo se puede leer una determinada cantidad de puntos de datos. Si selecciona transferencia a distancia, los valores medios se forman a partir de los valores de velocidad, con lo que se traza una trayectoria algo más exacta. Sin embargo, si no selecciona transferencia a distancia, se utilizan los valores exactos existentes en el archivo importado para la asignación de la ruta. Si hace clic en transferir, los datos se transfieren a los datos distancia-tiempo. Como podemos ver, los valores se han introducido aquí. Como alternativa, echemos un vistazo a la carga de datos de 4 hercios. El proceso de carga es completamente el mismo, pero la resolución de los datos es correspondientemente más fina. La ventana del módulo puede ampliarse como se desee, y el diagrama puede ampliarse y reducirse pulsando la rueda del ratón. Si dibuja un rectángulo desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha con el botón derecho del ratón pulsado, la sección se amplía. Si arrastra un rectángulo desde la parte inferior derecha hasta la superior izquierda, el área se aleja. Manteniendo el botón central del ratón pulsado, se puede mover la sección. De nuevo seleccionamos un área de interés y hacernos clic en transferir. Los datos se almacenan ahora en los datos distancia-tiempo y los vehículos se mueven en consecuencia. En segundo lugar, exploremos la importación de datos CDR extraídos de una unidad de control EDR o similar. Nuevamente, ve a Módulos, Importar datos de conducción, y esta vez selecciona Datos CDR. Ahora, carga un archivo .csv que pueda exportarse desde el software de Bosch. Verás automáticamente una lista de datos de eventos previos a un choque y datos de choque presentes en este archivo. Aquí puedes elegir un evento previo al choque. Bajo tablas tienes una vista más detallada de varios valores. Bajo gráficos puedes mostrar diferentes valores de acuerdo con cada gráfico que represente valores con la misma unidad. En la visualización del evento correspondiente puedes ver el movimiento del volante, la pantalla de velocidad y las revoluciones por minuto. Si se presiona el pedal del freno, esta área se ilumina en rojo. La posición del pedal del acelerador también se muestra en consecuencia. Bajo Exportar CSV, los datos se pueden guardar como un archivo .csv. Después de seleccionar un área aquí, puedes hacer clic en Transferir ángulo de dirección. Luego, Transferir, y los datos se transferirán a los datos de distancia-tiempo. Desde la versión 24 en adelante, ahora tienes la opción de ingresar datos manualmente si, por ejemplo, solo cuentas con un archivo PDF. Para hacerlo, haz clic en Manual. Aquí puedes introducir datos en la parte inferior con una cierta frecuencia, 2 Hz, 5 Hz o 10 Hz. En nuestro caso, elegimos 2 Hz y hacemos clic en Crear. Ahora tenemos nuestros valores de tiempo, así como otros valores como velocidad, ángulo de dirección, pedal del acelerador, revoluciones del motor y freno activado, desactivado. Estos valores se pueden ingresar. Una vez que hayamos terminado, haz clic en Guardar. Estos valores se utilizarán automáticamente cuando seleccionemos la casilla
usar datos manuales. Alternativamente, también puedes copiar un archivo existente que hayas importado y luego modificarlo manualmente. De lo contrario, el uso de datos manuales es exactamente igual al uso de datos importados. Como tercer paso, queremos echar un vistazo a la importación de datos GPS o la importación general de datos de varios sensores de medición. Los datos deben estar en formato CSV de una tabla de Excel. Al final de este capítulo, esto se explicará mediante un ejemplo. Ve a Módulos, haz clic en Importar datos de conducción y luego selecciona GPS general. Al importar un archivo CSV, la sección izquierda indica qué datos se han registrado. Hay opción de seleccionar un área específica haciendo doble clic en dos enlaces. El verde indica que los datos se importarán, el naranja significa que los datos no se importarán. Si se selecciona transferir coordenadas a la línea de conducción, las coordenadas del archivo CSV se utilizan para dar forma a la línea de conducción en consecuencia. Si no se elige esta opción, una línea de conducción recta es el resultado. Al hacer clic en transferir, se mostrarán los datos y la línea de conducción en consecuencia. Ahora mostraré un ejemplo de cómo puede verse una tabla de Excel. Es una tabla sencilla con varios valores. Si la importación de un archivo CSV no funciona, no dudes en enviarlo. Como cuarto paso, veamos la importación de archivos GPX, que pueden ser creados, por ejemplo, por relojes deportivos. Bajo Módulos, Importar datos de conducción, Archivos GPX, reloj deportivo. Puedes importar un archivo GPX. Se muestran dos gráficos. El superior representa la velocidad a lo largo del tiempo. Abajo se pueden seleccionar varias áreas en el menú desplegable izquierdo si fueron registradas: cadencia, frecuencia cardíaca o temperatura. Hacer zoom en un gráfico también hará zoom en el mismo lugar en el otro gráfico. Usando la opción transferir coordenadas a la línea de conducción, puedes elegir si la línea de conducción debe corresponder a los datos GPX o no. Arrastrar desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha con el botón izquierdo del ratón presionado crea un rectángulo, ampliando la sección. Hay opción de seleccionar un área específica haciendo doble clic que se resaltará en verde. Al hacer clic en transferir, los datos se transfieren a la línea de conducción. Si se seleccionó la opción de transferir coordenadas a la línea de conducción corresponde a estos datos. Ahora queremos echar un vistazo a la importación de datos de GoPro. Las GoPros, de hecho, contienen metadatos que se pueden extraer. Para hacerlo, ve a Módulos, Importar datos de conducción y luego GoPro. Ahora selecciona el archivo correcto desde el navegador, un video de GoPro. Lo que vemos ahora es que por un lado tenemos todos los valores que se proporcionaron. Nos muestra las velocidades directas y también podemos ver esto en un mapa. Cuando seleccionamos un área, se resalta en color. Aquí abajo también puedes elegir si deseas mostrar información adicional. Además, puedes copiar el mapa y exportar los datos como un archivo CSV. Puedes transferir las coordenadas a la línea de conducción haciendo clic en Transferir. Entonces tienes los datos de conducción en cinemática. Con esto les agradezco por su atención y les deseo mucha diversión practicando.